Hoy trabajamos la experiencia de aprendizaje número 7. Reconocemos la creatividad de las familias peruanas. Área Matemáticas, siglo VI, primero y segundo grado. Título de la actividad: construimos formas geométricas en familia haciendo uso de normas. Acá tenemos el propósito del tema que estamos trabajando. También tenemos la competencia, la capacidad y la evidencia. Acá tenemos la situación significativa. Leemos la siguiente situación y respondemos las preguntas. Elena y sus hermanos cumplen las normas acordadas en la familia y se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón o papel que poseen una serie de agujeros equidistantes. Las tiras son de diferentes tamaños y para unirlas usan hilos que les permiten alargar la longitud que deseen. De este modo pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas, es decir, figuras geométricas. Luego de construir las piezas y formar dos grupos, se preguntan. Pregunta 1. ¿Cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo? Otra pregunta. ¿Cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados? Pregunta número 2. ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Acá tenemos las piezas de mecano para el grupo A y acá tenemos las piezas de mecano para el grupo B. Respondemos algunas interrogantes. ¿Qué están haciendo Elena y sus hermanos? ¿Por qué lo hacen? Están reunidos en la mesa para construir piezas de mecano con tiras de cartón o papel porque desean construir figuras geométricas. Pregunta número 2. ¿Qué se puede hacer con las piezas de mecano? Figuras geométricas. Pregunta número 3. ¿Qué recuerdas de los cuadriláteros? Menciona todo lo que tengas en mente. Los cuadriláteros tienen 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos internos, 4 ángulos externos, 2 diagonales, una región interior. Se clasifican en paralelogramo, trapecio y trapezoide. Pregunta número 4. ¿Cómo construirías los cuadriláteros con las piezas de mecano? Uniendo los extremos de cada pieza con los hilos. Pregunta número 5. ¿Cuánto mide cada una de las piezas de mecano? Para ello, utiliza el mecano que está en la hoja Piezas de mecano, el cual se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje y que también lo puedes encontrar en el cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas, primero página 221. Entonces vamos acá. La pieza de color marrón mide 12 centímetros. La pieza de color amarillo mide 8 centímetros. La pieza de color naranja mide 4 centímetros. Pregunta número 6. ¿Qué te piden responder en la situación?
¿Cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar? ¿Cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros? ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero? Entonces, hoy vamos a estudiar el tema de cuadrilátero. Definición. El cuadrilátero es el polígono de 4 lados. Entonces, trabajamos para el cuadrilátero convexo. Vamos a graficar un cuadrilátero convexo. Entonces, acá voy a tener al vértice A, acá estaría el vértice B, el vértice C y el vértice D. También voy a tener acá el ángulo interior alfa, acá voy a tener al ángulo interior beta, acá estaría el ángulo interior teta y acá estaría el ángulo interior phi. También vamos a tener al ángulo exterior 1, el ángulo exterior 2, el ángulo exterior 3 y el ángulo exterior 4. Y también vamos a tener a la diagonal AC y la diagonal BD. Entonces tenemos acá vértices. Los vértices sería ¿quién? A, B, C, D. Tenemos también los lados. El lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. También tenemos a los ángulos internos, el ángulo interno alfa, el ángulo interno beta, el ángulo interno teta y el ángulo interno phi. También tenemos a los ángulos externos, el ángulo externo 1, el ángulo externo 2, el ángulo externo 3 y el ángulo externo 4. Y también vamos a tener a las diagonales, la diagonal AC y la diagonal BD. Ahora vamos a hablar del cuadrilátero no convexo o cóncavo. El cuadrilátero no convexo o cóncavo lo tenemos acá. El cuadrilátero PQRS es un cuadrilátero no convexo o cóncavo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos internos está comprendido entre 180 y 360 grados. Este ángulo interno está comprendido entre 180 y 360 grados. Por eso se dice que es un cuadrilátero no convexo o cóncavo. Con esta definición, ahora vamos a responder a la primera pregunta de la situación. ¿Cuántos tipos de cuadriláteros se pueden formar con las piezas de mecano de cada grupo? Otra pregunta, ¿cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados? Entonces vamos a trabajar con las piezas de mecano para el grupo A. Para el grupo A, con las 4 piezas que tenemos, estamos formando un rectángulo. Este rectángulo va a tener 2 diagonales iguales y esas 2 diagonales se van a intersecar en su punto medio. Es decir, que esta medida con esta medida, con esta medida y esta medida van a ser iguales. Ahora, las características que tenemos sería
Los lados opuestos son paralelos y congruentes. Este lado con el lado opuesto son paralelos y también son congruentes. Este lado con este lado opuesto son paralelos y también son congruentes. Las dos diagonales son congruentes, se intersecan en su punto medio y son oblicuas. Las dos diagonales son congruentes, se intersecan en su punto medio y son oblicuas. Sus cuatro ángulos internos es recto. Sus cuatro ángulos internos es recto. Es decir, sus cuatro ángulos miden 90 grados. Otra figura geométrica que vamos a formar vendría a ser el romboide. Entonces trazamos las dos diagonales del romboide, se van a intersecar en su punto medio. Vamos a tener que esta medida con esta medida son iguales. Y esta medida con esta medida también van a ser iguales. Las dos diagonales se intersecan en su punto medio. Las características que vamos a tener. Los lados opuestos son paralelos y congruentes. Este lado con este lado opuesto son paralelos y también son congruentes. Este lado con este lado son paralelos y también son congruentes. Sus diagonales se intersecan en su punto medio y son oblicuas. Las diagonales se intersecan en su punto medio y además son oblicuas. Sus ángulos opuestos son iguales. Este ángulo con este ángulo opuesto van a ser iguales. Este ángulo con este ángulo opuesto también van a ser iguales. Los ángulos opuestos son iguales. La suma de dos ángulos consecutivos es 180. La suma de dos ángulos consecutivos es 180. Es decir, la suma de este ángulo más este ángulo vendría a ser 180. O también puede ser la suma de este ángulo más este ángulo también me va a dar 180. O es decir, este ángulo más este ángulo también me va a dar 180. O es decir, este ángulo más este ángulo también me va a dar ¿cuánto? 180. Dos lados consecutivos son diferentes. Dos lados consecutivos son diferentes. Este lado con este lado son diferentes. Este lado con este lado son diferentes. Su ángulo interno no mide 90 grados. Su ángulo interno no mide 90 grados. Sus ángulos internos suman 360 grados. La suma de sus ángulos internos suman 360 grados. Este ángulo más este ángulo más este ángulo y más este ángulo es igual a 360 grados. También se está formando el trapezoide simétrico cóncavo. Acá tenemos al trapezoide simétrico cóncavo. Trazamos esta diagonal y trazamos la otra diagonal. Al prolongar estas dos líneas van a ser perpendiculares. Entonces, esta medida con esta medida van a ser iguales.
La diagonal exterior con la prolongación de la diagonal interior forman un ángulo recto. La suma de sus ángulos internos es 360 grados. Tiene un ángulo que varía entre 180 y 360 grados. Acá también tenemos al trapezoide simétrico o bisósceles. El trapezoide simétrico o bisósceles. Trazamos las dos diagonales. Estas dos diagonales van a ser perpendiculares. Esta medida con esta medida van a ser iguales. Entonces, las dos diagonales son perpendiculares. La suma de sus ángulos internos es 360 grados. Tiene un eje de simetría. Esta diagonal, al prolongarlo, vendría a ser el eje de simetría del trapezoide simétrico o bisósceles. Ahora vamos con el grupo B. Se está formando, con el grupo B, se está formando el trapecio isósceles. Trazamos las dos diagonales van a tener la misma medida. Tienen dos lados opuestos paralelos y dos lados laterales congruentes no paralelos. Estos dos lados opuestos son paralelos y estos dos lados laterales congruentes no son paralelos. La suma de sus ángulos internos es 360 grados. La suma de sus ángulos internos es 360 grados. Sus diagonales son iguales. Sus ángulos opuestos suman 180 grados. Tenemos al trapezoide cóncavo. Uno de sus ángulos internos está comprendido entre 180 y 360 grados. Este ángulo interno está comprendido entre 180 y 360 grados. Al prolongar un lado, corta a uno de sus lados. Al prolongar este lado, va a cortar a este lado. Al prolongar este lado, va a cortar a este lado. Entonces se dice que es un trapezoide cóncavo. Sus ángulos internos suman 360 grados. Sus ángulos internos suman 360 grados. Acá tenemos al trapezoide convexo. La suma de sus ángulos internos es 360. Al prolongar sus lados, no corta a ningún lado. Al prolongar sus lados, no corta a ningún lado. Al prolongar este lado, no corta a ningún lado. Al prolongar este lado, tampoco corta. Al prolongar este lado, tampoco corta. Y al prolongar este lado, tampoco corta. Entonces, me dice que es un trapezoide convexo. Pregunta número 2. Ahora vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Entonces, acá tenemos el rectángulo. La distancia entre dos puntos, la distancia entre estos dos puntos es igual a 2 centímetros. La distancia entre estos dos puntos es igual a 2 centímetros.
Acá hay 2, más 2, 4, más 2 sería 6, más 2 sería 8. Es decir, esto vale 8, esto también sería 8. Acá hay 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2 sería 8, más 2, 10 y más 2 sería 12. Esto vale 12, esto también sería 12. El perímetro es igual, el 8 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 8, más el 12 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 12. El perímetro es igual 2 por 8, 16, más 2 por 12, 24. El perímetro es igual 16 más 24 sería 40. Ahora tenemos acá al romboide. Sabemos que esta medida vale 8, esto también vale 8. Esto vale 12, esto también vale 12. Entonces, el perímetro es igual, el 8 se repite 2 veces, sería 2 por 8, más el 12 se repite 2 veces, sería 2 por 12. El perímetro es igual, 2 por 8, 16, más 2 por 12, 24. El perímetro es igual, 16 más 24 sería 40. Ahora tenemos acá al trapezoide simétrico cóncavo. Entonces sabemos que esto vale 8, esto también vale 8. Esto de acá vale 12 y esto también vale 12. Entonces el perímetro es igual, el 8 se repite 2 veces, sería 2 por 8, más el 12 se repite 2 veces, sería 2 por 12. El perímetro es igual 2 por 8, 16, más 2 por 12, 24. El perímetro es igual 16 más 24, 40. Ahora tenemos al trapezoide simétrico o bisósceles. Sabemos que esta medida vale 8, esto también vale 8, esto vendría a ser 12 y esto también sería 12. El perímetro es igual, el 8 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 8, más el 12 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 12. El perímetro es igual, 2 por 8, 16, más 2 por 12, 24. El perímetro es igual, 16 más 24 sería 40. Acá están los cuadriláteros del grupo A. Ahora trabajamos con el grupo B. Entonces, acá tenemos el trapecio isósceles. Entonces vamos a tener acá, esto vale 12. También vamos a tener acá, esto vale 4. Entre este punto y este punto hay 2 centímetros y entre este punto y este punto 2 centímetros. Entonces sería 2 más 2 sería 4. Esto también, esto sería 8 y esto también sería 4. Esta medida con esta medida son iguales. Hallamos el perímetro es igual, el 4 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 4 más 12 más 8. Ahí está. El perímetro es igual, 2 por 4 sería 8, más 12 más 8. El perímetro es igual, 8 más 12 vendría a ser 20, más 8 sería 28. Ahora tenemos acá al trapezoide cóncavo. Entonces sabemos, esta medida vale 12, esta medida vale 4, esto vale 4 y esto vale 8. Entonces vamos a tener acá el perímetro es igual, el 4 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 4 más 12 más 8.
El perímetro es igual, 2 por 4 sería 8. 12 más 8 sería 20. El perímetro es igual, 8 más 20 sería 28. Ahora tenemos el trapezoide convexo. Entonces tenemos acá, esto vale 12, esto vale 4, esto también vale 4 y esto vale 8. Entonces tenemos el perímetro es igual, el 4 se repite 2 veces, entonces sería 2 por 4 más ¿quién? Más 12 más 8. El perímetro es igual, 2 por 4 sería 8, 12 más 8 vendría a ser 20 y 20 más 8 sería 28. Ahora trabajamos acá, explicamos lo que hemos comprendido. Respondemos las siguientes preguntas con relación a las 3 clases de cuadriláteros obtenidos en la tabla anterior. Acá tenemos al paralelogramo, acá tenemos trapecio y trapezoide. Entonces, en el paralelogramo también vamos a tener acá el trapecio, acá tenemos al trapecio isósceles. Entonces, acá en el paralelogramo vamos a tener al romboide. En los trapezoides vamos a tener acá al trapezoide simétrico o bisósceles. También vamos a tener al trapezoide asimétrico cóncavo. Acá tenemos al trapezoide asimétrico cóncavo. Acá tenemos al trapezoide asimétrico convexo. Respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué clase de cuadrilátero tienen como característica que sus dos pares de lados opuestos son paralelos y congruentes? Entonces, acá tenemos el rectángulo. Los lados opuestos son paralelos y congruentes. Y también vamos a tener al romboide. Los lados opuestos son paralelos y congruentes. Los lados opuestos son paralelos y congruentes. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de cuadrilátero tiene dos lados opuestos paralelos? El trapecio isósceles. El trapecio isósceles. ¿Qué cuadriláteros no tienen lados paralelos? Trapezoide simétrico cóncavo. También tenemos al trapezoide simétrico o bisósceles. También tenemos al trapezoide asimétrico cóncavo. También tenemos al trapezoide asimétrico. Pregunta número 2. Graficamos cada uno de los cuadriláteros y escribimos sus características. Graficamos cada uno de los cuadriláteros y escribimos sus características. Entonces tenemos acá al trapezoide asimétrico. Su característica, la suma de sus ángulos internos es 360 grados. Sus lados no son paralelos. Tiene dos diagonales diferentes. También tenemos al trapezoide simétrico o bisósceles. Su característica, la suma de sus ángulos internos es 360 grados. Tiene un eje de simetría. Sus diagonales son perpendiculares. Sus lados no son paralelos.
Acá tenemos al trapecio escaleno. Me dicen que el lado BC es paralelo al lado AD. El lado BC es paralelo al lado AD. Y el lado AB con el lado CD son diferentes. Entonces, sus características, sus lados laterales no son paralelos ni congruentes. Sus lados laterales, este lado lateral con este lado lateral no son paralelos ni tampoco son congruentes. Sus diagonales son diferentes. Sus diagonales son diferentes. Ahora tenemos al trapecio isósceles. Acá me dicen que el lado BC es paralelo al lado AD. El lado BC es paralelo al lado AD. Entonces vamos con sus características. Sus diagonales son congruentes. Sus diagonales son congruentes. Sus lados laterales son congruentes y no paralelos. Este lado lateral con este lado lateral son congruentes y no paralelos. La suma de sus ángulos opuestos es 180. La suma de este ángulo con este ángulo opuesto es 180. La suma de este ángulo con este ángulo opuesto es 180. Tenemos el trapecio rectángulo. Me dicen que BC es paralelo a AD. BC es paralelo a AD. Característica vendría a ser, tiene dos ángulos consecutivos recto. Tiene dos ángulos consecutivos recto. La suma de su ángulo agudo y obtuso suman 180 grados. La suma de este ángulo agudo con este ángulo obtuso suman 180 grados. Lo que tienen en común los trapecios, lo que tienen en común vendría a ser, tienen dos lados opuestos paralelos que se llaman base. Su altura es perpendicular a las bases. Su altura me dicen que es perpendicular a las bases. Sus ángulos internos suman 360 grados. Tienen dos diagonales. Acá tenemos el cuadrado. Sus cuatro lados son iguales. Sus cuatro lados son iguales. Sus ángulos internos miden 90 grados. Sus ángulos internos miden 90 grados. Sus diagonales son iguales y perpendiculares. Sus diagonales son iguales y perpendiculares. El ángulo que forma un lado con una diagonal es 45 grados. Este ángulo que está formando este lado con esta diagonal es 45 grados. Acá tenemos al rectángulo. Sus diagonales se intersecan en su punto medio, son congruentes y oblicua. Sus lados opuestos son congruentes y paralelos. Sus ángulos internos miden 90 grados. Acá tenemos al rombo.
Su característica, sus lados son congruentes. Sus lados son congruentes. Los 4 lados tienen la misma medida. Sus lados opuestos son paralelos. Este lado con este lado son paralelos. Este lado con este lado son paralelos. Sus ángulos opuestos son congruentes. Este ángulo con este ángulo son congruentes. Este ángulo con este ángulo son congruentes. Sus diagonales son perpendiculares y bisectriz. Esta diagonal con esta diagonal son perpendiculares y además sería una bisectriz. Sus ángulos consecutivos suman 180 grados. La suma de este ángulo más este ángulo es 180 grados. La suma de este ángulo más este ángulo también suma 180 grados. La suma de este ángulo más este ángulo también suma 180 grados. Tenemos al romboide. Sus lados consecutivos son diferentes. Lados consecutivos son diferentes. Sus ángulos internos no miden 90 grados. Sus lados opuestos son paralelos y congruentes. Este lado con este lado opuesto son paralelos y congruentes. Significa que tienen la misma medida. Este lado con este lado son paralelos y también tienen la misma medida. Sus ángulos opuestos son congruentes. Sus ángulos opuestos son congruentes. Sus ángulos consecutivos suman 180 grados. La suma de dos ángulos consecutivos suman 180 grados. La suma de dos ángulos consecutivos suman 180 grados. Sus diagonales se intersecan en su punto medio y son oblicuas. Sus diagonales se intersecan en su punto medio y son oblicuas. Sus ángulos internos suman 360 grados. Sus ángulos internos suman 360 grados. Vamos con la pregunta número 3. Comparamos dos de los cuadriláteros que se han construido y señalamos las diferencias y semejanzas entre ellos. Acá tenemos el rectángulo y acá tenemos al trapecio isósceles. Entonces, acá tenemos las diferencias y la semejanza. Entonces, el rectángulo tiene 4 ángulos rectos. El rectángulo tiene sus lados opuestos paralelos. El trapecio tiene 2 lados opuestos paralelos que se llaman base menor y base mayor. El trapecio tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. En semejanza, ambos tienen 4 lados. Ambos tienen 4 ángulos interiores y 4 ángulos exteriores. La suma de sus ángulos internos y externos es 360 grados. Ambos tienen 4 vértices. Sus 2 diagonales tienen la misma medida.
Organizamos y aplicamos lo aprendido. Elaboramos un organizador visual de lo que hemos aprendido. Si consideramos conveniente, usamos el aplicativo Bibdomo para crear mapas mentales. Entonces, acá tenemos el organizador visual. Cuadriláteros tenemos acá, convexos y no convexos. Entonces tenemos a los trapezoides, pueden ser simétrico y asimétrico. También tenemos a los trapecios que pueden ser escaleno, isósceles y rectángulo. Y también tenemos a los paralelogramos. Pueden ser romboide, rombo, rectángulo y cuadrado. Reflexionamos en familia. Ha sido útil establecer normas de convivencia para el desarrollo de la actividad. Sí, porque de esa manera se desarrollan las actividades lúdicas con respeto mutuo. Pregunta 2. ¿Qué importancia tiene cumplir las normas en la familia y sociedad? Las normas cumplen un papel muy importante que deben de seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia. El conjunto de normas, deberes, regula y ordena el comportamiento de todos los individuos que conforman la sociedad. Acá tenemos el reto del área de matemática que estamos trabajando. Acá también tenemos la pregunta 5 y la pregunta 6 del reto del área de matemática. Acá tenemos el criterio de evaluación de este tema con que hemos trabajado. Chicos, acá tenemos el reto del área de matemática, entonces ya saben que tienen que seguir estudiando para que ustedes puedan tener mejores oportunidades en la vida.